Roma no cayó en una noche, no fue destruida por un solo enemigo. El imperio más poderoso de la historia fue derrotado lentamente, por sí mismo. Durante siglos, el Imperio Romano dominó el mundo conocido. Sus legiones conquistaron territorios desde Britania hasta Oriente Medio. Sus carreteras, leyes y ejércitos parecían eternos. Para muchos, Roma no podía caer, pero esa seguridad fue quizá su mayor error. En su época de mayor gloria, Roma era sinónimo de orden y poder. Las legiones marchaban con disciplina perfecta. Los emperadores eran vistos como dioses y la ciudad brillaba como el centro del mundo. Pero mientras el imperio crecía hacia afuera, algo comenzaba a romperse por dentro. La corrupción se infiltró en el corazón del poder. Los cargos públicos se compraban, no se ganaban. Los emperadores se sucedían rápidamente, muchos asesinados por sus propios soldados. Y aquí surge la primera gran pregunta: ¿cómo puede sobrevivir un imperio cuando nadie es leal a él? Las legiones, antes invencibles, comenzaron a debilitarse. Ya no luchaban por Roma, sino por dinero. Mercenarios extranjeros reemplazaron a los ciudadanos romanos, y la disciplina que había hecho temible al ejército empezó a desaparecer. Las fronteras se extendían demasiado, y ya no había suficientes hombres para defenderlas. Mientras tanto, el pueblo romano perdía la fe. Impuestos abusivos, crisis económicas y una profunda desigualdad social provocaron descontento. Roma seguía siendo grande en apariencia, pero estaba hueca por dentro. ¿Era posible salvar un imperio que ya no creía en sí mismo? A esto se sumó un problema silencioso, pero devastador: la economía. La moneda romana perdió valor, la inflación se disparó y el comercio comenzó a colapsar. Los campesinos abandonaban sus tierras, las ciudades se vaciaban y el Estado ya no podía pagar a sus propios soldados. Roma dependía de un sistema que ya no funcionaba. Al mismo tiempo, las luchas internas se volvieron constantes. Generales se rebelaban contra el emperador. Emperadores caían uno tras otro, y el poder cambiaba de manos sin estabilidad. En menos de un siglo, Roma tuvo decenas de gobernantes. Ninguno logró devolverle la grandeza perdida, y mientras Roma discutía, sus enemigos aprendían. Los pueblos bárbaros adoptaron tácticas romanas, usaron sus armas y comprendieron sus debilidades. Ya no eran simples invasores, eran ejércitos organizados enfrentándose a un imperio cansado. La pregunta ya no era si Roma caería, sino cuándo. Y lo más inquietante es que muchos romanos lo sabían, pero no hicieron nada para evitarlo. Porque cuando un imperio pierde su identidad, su propósito y su unidad, la caída es solo cuestión de tiempo. Al otro lado de las fronteras, los pueblos bárbaros observaban. Godos, vándalos y hunos no atacaron de inmediato. Esperaron. Sabían que Roma estaba debilitada. Sabían que ya no era la misma. Y cuando finalmente avanzaron, encontraron un imperio incapaz de responder. Uno de los momentos más simbólicos llegó en el año 410, cuando Roma fue saqueada por los visigodos. Por primera vez en siglos, la ciudad eterna caía ante un enemigo. El mundo quedó en shock. Si Roma podía caer, entonces nada era eterno. Pero lo peor aún estaba por venir. El imperio se fragmentó. El occidente se volvió débil y caótico, mientras el oriente resistía un poco más. Emperadores sin autoridad, ejércitos sin moral y un pueblo sin esperanza. Roma ya no era una potencia, era un recuerdo. Finalmente, en el año 476, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto. No hubo una gran batalla, no hubo una épica defensa final. El imperio simplemente dejó de existir. Y aquí surge la pregunta final: ¿Roma fue derrotada
o se rindió mucho antes de caer, porque la caída del Imperio Romano no fue solo el fin de un gobierno, fue el colapso de una era entera. Un mundo antiguo desapareció y de sus ruinas nació la Edad Media. Sus errores, sus decisiones y su decadencia cambiaron la historia para siempre. Si quieres entender qué ocurrió después, cómo el mundo se transformó tras la caída de Roma y por qué su legado sigue vivo hoy, más historias como esta están en mi canal. Roma cayó, pero su historia aún tiene mucho que enseñarnos.